Salas. Mi pregunta es, ¿en qué momento el señor abogado ha hecho referencia a estas dos fuentes de derecho? En ninguno. Lo único lo que ha manifestado es que los argumentos que sustentan su pretensión se fundamentan en la ley de ética, en el código de ética y en el reglamento de la misma. Mi pregunta es entonces, si el reglamento de ética y la ley de ética están por fuera de todo sustento jurídico para venir a sustentar la suspensión del alcalde, ¿a qué vino el abogado? ¿Cuál es el sustento jurídico en que se basa para pedir la suspensión de la autoridad política? Sencillamente lo que nos ha venido es a contar una historia de lo que él considera cómo se debe manejar la municipalidad o el mapa. El señor abogado ha sido huérfano de ideas jurídicas y eso para mí es lamentable. ¿Por qué? Porque debió decir tal causal se fundamenta en tal caso o tal caso se fundamenta en tal causal. No lo ha dicho. La ley orgánica y el reglamento interno de la municipalidad el día de hoy quedó por fuera de esa audiencia. Y si eso es así, la defensa ¿qué puede decir? Yo vine acá a aportar y contradecir los argumentos del señor abogado a partir del reglamento interno y de la ley. Evidentemente, cuando la sesión, en este caso, los regidores disiertan sobre lo solicitado por el abogado, tengan en consideración fundamentalmente ello, que ninguno de los argumentos que ha expuesto en esta audiencia se sustenta en el reglamento interno y la ley. Y si eso es así, aun cuando nos incomode, aun cuando nos moleste, nos caiga mal el alcalde, votar a favor de que eso sea suspendido estaría por fuera de la ley. Y eso no es mi opinión, sino eso yo colijo de la disertación del señor abogado. Pero voy más allá. Quisiera ir más allá y quisiera analizar punto por punto lo que el señor abogado manifestó en su oportunidad como causales para la suspensión. Miren, lo que no cabe duda en esta audiencia y no puede ser motivo de discusión es que nos encontramos en un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho lo que prima es la Constitución y la ley. La Constitución nos afirma que existe un principio de legalidad. Principio de legalidad que se manifiesta en este caso en que para que una sanción pueda ser aplicada tiene que estar previamente establecido el supuesto hecho que informa la sanción. Es decir, porque el señor regidor no me agrade su presencia, porque no me guste cómo habla o porque sencillamente no me agrada sus actitudes, no lo puedo sancionar. El parámetro está establecido en la ley. Quieramos o no, la ley es la que determina todo lo que puede ser objeto de discusión el día de hoy. Sin embargo, la ley orgánica de municipalidades, y en este caso, el reglamento interno, en el artículo 59, incisos 6 y D, no establece, o mejor dicho, los argumentos que se han presentado por escrito no calzan, no se adecúan típicamente en lo que se está solicitando. El señor abogado nos ha manifestado, al alcalde no le llega. Yo diría, al abogado le llegó la ley, sencillamente. Otro punto. Nos dice, en relación a la contratación o personal en el mapa, se afirma que se ha contratado a una persona como administradora por parte del alcalde. El señor abogado manifestó, tenemos pruebas. Si el señor abogado afirma que el alcalde contrató a la administradora, ¿ha presentado el contrato firmado por el alcalde? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el supuesto en que se funda el señor abogado? Si él afirma que el contrato ha sido firmado por el alcalde, que lo contrató, y eso no se ha presentado en esta audiencia. Por eso digo que el señor abogado
está huérfano de ideas y de pruebas. Luego, en relación a la firma de contratos de obreros sin sustento legal, el abogado nos afirma en su escrito que existe un procedimiento previo para hacer la contratación de obreros. Sin embargo, no nos dice cuál es el procedimiento previo. Es como que yo diga, acá existe una historia previa, pero no me lo dice. Y a partir de ello es, ¿cómo puede predicar la consecuencia jurídica? Que es a decir de la suspensión del alcalde. Lo cierto es que el abogado confunde lo que es la dirección con la administración. Efectivamente, nuestro alcalde dirige, pero quien administra es la gerente. Lo que buena cuenta nos supone es la siguiente situación, señor secretario del Consejo. Lo que quiere el señor abogado, y en este caso el señor Chía, es que la Junta General de MAPA se encuentre en sesión permanente. Quiere decir que se encuentre todos los días sesionando para administrar el MAPA. Y eso es un imposible jurídico por una sencilla razón, porque al alcalde no se le ha elegido para que administre el MAPA, sino para que dirija la municipalidad y dirija esta alcaldía. Lo otro es un adicional, una consecuencia del cargo del alcalde. Pero si fuera una Junta General permanente, entonces ¿para qué existen los otros órganos de administración, de dirección? ¿Para qué existe la gerencia? Sería un imposible jurídico pedir como lo afirma el ciudadano presente. Nos afirma que se ha permitido el pago de horas extras. Sin embargo, lo que no afirma es que el MAPA es una persona jurídica inscrita en los registros públicos de ICA y funciona como una entidad privada. Y como tal, sujeto a la posibilidad de dar a los trabajadores horas extras. Evidentemente, sobre esos temas, pedir que el alcalde exponga, razone, argumente y fundamente sería lo mismo que pedir al alcalde que esté en todos los actos de administración de la MAPA. Y eso, desde mi punto de vista. Señores miembros, por favor, asistentes, un minuto. Señor abogado, se le otorga por interrupción, al igual que la otra parte, 2 minutos. Quiero hacer llegar una documentación, por favor, a través de a cada uno de los regidores. Tenemos a la lista, por favor, a cada uno de los regidores, el acta de sesión extraordinaria del Consejo Municipal del 25 de marzo de 2014. Y en el punto que ha sido subrayado, podemos advertir que, en efecto, no es la primera vez que este ciudadano solicita la suspensión del alcalde. Entendamos lo siguiente, que no es la primera vez que se viene a solicitar lo mismo. Y en esa oportunidad estuvo presente el regidor, que entiendo ha sido cuestionado por temas penales, y se estableció que las causales que solicitaba el ciudadano no estaban establecidas en el reglamento y la ley. Mi pregunta es, entonces, nunca se impugnó, nunca subió a jurado las elecciones. ¿Para qué sirve este tipo de pretensiones de suspensión? Y dije, voy a hacer una reflexión política. Desde mi punto de vista, lo que yo creo es que se quiere desestabilizar a la autoridad. Se quiere desestabilizar mediante este tipo de pretensiones que no tienen fundamento jurídico alguno. Para concluir, efectivamente, como ha dicho el señor alcalde, se ha presentado como medio de prueba el acta de infracción que tengo aquí presente, que todos lo pueden ver. El señor Chía adjunta un elemento documental que nunca ha llegado al MAPA, que cuando se ha ido con la gerente del MAPA se ha manifestado por parte de la máxima autoridad de dicha, en este caso de SUNAFIL, que ese documento nunca salió. Y si nunca salió, ¿cómo lo tuvo? Señor abogado, Si nunca salió, señor su tiempo. secretario. Bueno, para culminar, debería solicitar solamente que se deje mejor
mejor dicho, que se declare infundado el pedido de solicitud presentado por el señor Chile. Muchas gracias, señor alcalde.